Entonces, vamos primero a crear una curva en el espacio construida con la intersección de un plano, ¿no?, y una sabana cualquiera, una superficie cualquiera, que nos muestren que esa intersección genera, ¿no?, una traza, y esa traza pues la vamos a definir y la vamos a parametrizar. Sobre ella voy a mostrar cómo es una derivada en el espacio. Nosotros vimos derivadas en el plano, y sobre el plano trabajábamos. Teníamos una curva y tomábamos un punto, y en ese punto el problema que surgió en la antigüedad era, dada una curva cualquiera, trazarle una tangente. Esa tangente podemos llamar una línea recta tangente o una tangente. Es un problema geométrico que se puede hacer fácilmente en algunas curvas, no en todas. El hecho de lograr colocar una tangente en una curva, en un plano, es el desarrollo en sí del cálculo diferencial. Pasemos a lo siguiente. En este punto, en un plano, desarrollamos la idea del límite, llevamos el límite cuando la distancia entre dos puntos es extremadamente pequeña, y eso se convierte en una derivada. Tenemos aquí un paraboloide. Voy a mejorarlo un poquitico. Entonces ahí tenemos esta superficie. Esa superficie voy a construir una curva cortando esto con un plano que sea y igual a 1/2. Y igual a 1/2. Entonces, bien. Como ven, el corte de eso genera una parábola. Ahora voy a construir esa parábola, pero para construir una parábola es necesario parametrizar. Tenemos z igual a 1 menos x cuadrado sobre 2 menos y cuadrado sobre 2, y vamos a construir un plano y igual a 1/2. Si reemplazamos, nos quedaría 1 menos x cuadrado 2 menos 1/4 por 2 sería, entonces, por 1/2 sería 1/8. Total, 1 menos 1/8 serían 7/8 menos x cuadrado sobre 2. Esto sería la representación de una curva z y x porque no tiene y, ¿verdad? Z y x porque no tiene y. Cuando x vale 0, entonces tendríamos una curva más o menos así. Esta parte que viene es muy importante y quiero que la observen. Es cómo voy a parametrizar esta curva en el espacio. Entonces vamos a decir, voy a escoger, entonces, parametrización, x igual a t. Luego, y, pues sabemos que es una constante, la dejamos quieto, y luego z será igual a ¿qué? 7/8 menos x, sabemos que es t sobre 2. Entonces, esto que tengo acá viene a ser la parametrización de esa curva en el espacio. Bien, yo la puedo escribir así, como un vector que sería t 1/2, 7/8 menos sobre 2. Esa sería la curva parametrizada en el espacio. Veamos si eso es cierto dibujándola en el software. Listo, ahí apareció en color verde
la curva. Como no se ve muy bien, entonces vamos a ocultar este plano y observen que apareció la curva que hemos parametrizado, está ahí. Entonces, sobre esa curva yo quiero hacer una derivada en el espacio. Quiero hacer una derivada. ¿Qué es lo que tiene de especial esta curva? Y lo consideré constante en un plano y sobre ese plano he dibujado. En otras palabras, estoy trasladando el problema que teníamos en z igual a 0, o sea, en xy, lo he trasladado a cierta distancia, un medio, en el sentido, ¿no?, de las y tengo esa curva. Esa curva está pegada a la superficie. Mire, por debajo se ve la mitad y por encima se ve la mitad porque la he dibujado gruesa, como un cable, para que quede viéndose por un lado y por el otro. O sea, está embebida, está metida, incrustada en la superficie, pertenece a la superficie. No hay un huequito que se pueda meter algo por ahí. Está metida ahí. ¿Por qué? Porque ha nacido del corte de un plano y una superficie. O sea, pertenece a la superficie curva y pertenece a la superficie plana. Es la intersección. Entonces, ahora, conociendo eso, vamos a dejarla solita en el espacio. Y ahí está la curva parametrizada sola en el espacio. ¿Qué es lo que se pretende ahora? Se pretende ubicar un punto en esa curva, moverlo y colocar una tangente a ver qué pasa. Y ahí he colocado un punto en, si ven, ahí está pegado el punto. ¿Qué color lo ponemos? Rojo, ¿no? ¿Te gusta el rojo? ¿Sí? Bueno. Ah, se ve bien ahí ese rojo. Yo puedo mover el punto. Entonces tengo un punto que puedo jugar con él para allá y para acá. Ahora voy a tratar de ponerle una tangente, pero eso lo hace el programa, que me le ponga una línea tangente. Y vamos a hacerlo ahí. Miremoslo así de frente. Si ve que es totalmente coplanar con Y, totalmente coplanar, no está torcida, no, esta es la curva y esto no está así, sino está totalmente en el mismo sentido del plano. Entonces se va moviendo así. Entonces, eso sería una derivada en el espacio. Bien, ahí me puse a jugar con ella para que observen, ¿no? En fin, ahí está sobre eso. Esa es una derivada parcial, en este caso. Ahora vamos a la teoría. Yo tengo una función z de este estilo. Y vamos a suponer que voy a producir, ¿no?, un pequeño cambio o una modificación en x. Y voy a considerar a y constante. Entonces, tendríamos que z más un cambio en z se debe de reflejar en x más un cambio en x, pero y lo dejo constante, sigue siendo y. ¿Esto qué quiere decir? Que el cambio neto en z será x más delta x y menos f de x
X y Y. Ese sería un pequeño cambio en X me produce un pequeño cambio en Z. Observen entre las dos funciones que este cambió de X a X más delta X, pero Y y Y no cambió, se mantuvo para el mismo valor. Esos cambios en análisis los podemos hacer muy pequeños. Delta X es simplemente un cambio y puedo decir que es un cambio pequeño, pero si yo lo vuelvo de extremadamente pequeño, lo lanzaríamos a un límite diciendo que haríamos ese cambio extremadamente infinitesimal, pequeño, extremadamente pequeño. Pero necesitamos compararlo con algo, con lo que está cambiando. Entonces tendríamos delta Z, delta X será f de X más delta X, Y menos f XY sobre delta X. Hacer pequeño algo es simplemente aplicar un límite y diríamos que el límite de delta Z, delta X, cuando delta X tiende a 0, será el límite de fx más delta X, Y menos f de X, Y sobre delta X si delta X se hace muy pequeño. Y lo que tenemos allá es una derivada. Esa derivada que tenemos nosotros ahí nos recuerda cómo era el concepto de derivada en Matemáticas 1, pero aquí hay una variable adicional que hemos mantenido constante. Esto se escribe derivada de z respecto a x, y este es uno de los símbolos para indicar que es derivada parcial. En Matemáticas 1 decíamos que este era así cuando es una sola variable. Hay varias formas de describir una derivada parcial. ¿Qué es una derivada parcial? Es una derivada de una función de varias variables donde se considera que solamente una cambia y el resto son constantes. Vamos a escribir eso. Una derivada parcial, si f tenemos que esta es una función de 4 variables independientes, entonces la derivada parcial de f respecto a y de f a z, de f a w y de f a x, tendríamos 4 derivadas parciales. Dada una función de 4 variables, yo puedo sacar respecto a una, a la otra, a la otra, a la otra. ¿No? O sea, de acá puedo sacar 2 derivadas parciales, pero de acá puedo sacar 4 derivadas parciales. El número de derivadas parciales corresponde al número de variables independientes. Hay otras formas de escribir estas derivadas así. Si yo tengo z igual a f xy, muchos la escriben así, indicando que esto es lo mismo que escribir así. O podemos, derivada parcial, se escribe la f, una y pequeña, una x pequeñita abajo, y esto es idéntico, esas 3 líneas significa idéntico a de f respecto a y. Veamos un ejemplo ahora. Z es igual a 2 más y más logaritmo natural de x.
tenemos que z depende de x y y. Entonces, dada esta función, vamos a hacer la derivada respecto a x solamente considerando y constante. Entonces quedaría, esta parte sería una variable por una constante, y es constante, 2 es constante, quedaría 2y, y por la derivada de x cuadrado que sería 2x, más la derivada de y será 0 porque es constante, más la derivada del logaritmo será 1 sobre x. Esto nos daría 4xy más 1 sobre x, y esa sería la derivada parcial. Entonces dejamos quietica a y, no la tocamos y la miramos como un número constante. Ahora hagamos la derivada de esa misma función respecto a y. Y me quedaría, derivada de esta expresión sería igual a 2x cuadrado, que sería lo constante, más derivada de y1 más 0, que x es constante. Quedaría así. Z es igual a 1 menos x cuadrado sobre 2 menos y cuadrado sobre 2. Por favor, vamos a mirar el problema que tenemos ahorita, no derivar eso respecto a x. Bien, entonces nos daría menos x, ¿verdad? ¿Y la otra? Menos y. Muy bien. Quedaría así. Entonces, hagamos lo siguiente. Z igual a 1 menos x cuadrado sobre 2 menos y cuadrado sobre 2. Esto es lo mismo que escribir z, x, y, es lo mismo que escribir una función x, y, etcétera, ¿verdad? Es lo mismo. Se puede escribir de esa forma o combinado de esa manera. Vamos a evaluar la derivada cuando x es igual a 1 y cuando y es igual a 1. O sea, simplemente le damos el valor de x igual a 1. Como vale menos x, sería menos 1. Estamos evaluando la derivada en un punto determinado. Derivada respecto a y cuando x es igual a 1, cuando y es igual a 1, pues también da menos 1. O sea, la pendiente en el punto 1,1 debe dar, ¿no?, esos valores, y si miramos ahora nuestro gráfico debe coincidir con eso. Primero, debe ser una pendiente negativa, bajando, ¿verdad? Bajando de esa forma. Entonces tendríamos lo siguiente. Si ubicamos a y a un medio, por ejemplo, para este caso particular, derivada de z, derivada de x, cuando x es igual a 1, y si y lo vamos a considerar un medio, que es el caso particular que nos compete, nos sigue dando menos 1. Entonces voy a ubicar acá el punto que tenemos para que nos quede exactamente ahí debajo. Entonces ahí está debajo, para este caso particular, y la pendiente va en este sentido, el sentido positivo de x es negativa, va bajando, menos 1, lo cual es consistente con el resultado de la derivada. Eso es una derivada parcial
z igual logaritmo natural de raíz, no, de x cuadrado más y cuadrado. Por favor, hallar esta derivada parcial. Bien, la derivada de esto sería 1 sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado, por la derivada interna de la raíz, que es 1 sobre 2 veces la raíz, por la derivada de lo que está dentro, que es 2x, coloquémoslo aquí, porque no me cabe allá. Entonces queda aquí 2y. Entonces vamos a hacer simplificaciones. Nos quedaría dz de y será igual a y sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Qué podemos decir de dz de x? Por la simetría que presenta todo esto, nos quedaría ¿cuánto? Quedaría de esa forma. Eso es lo que es una derivada parcial. Algo muy sencillo. Entonces, ¿qué nos está mostrando? Que si tenemos una superficie y si yo hago una derivada considerando a x constante, significa que hay un plano, y en ese sentido, que me genera una curva al cortarlo así, y solamente se va a desplazar en el sentido de las y. Tenemos un punto, se va a desplazar en el sentido de las y, si consideramos a x constante. En otras palabras, este corte aparecería acá así, y la proyección de estos puntos sería acá. Así. Sería el corte que haría el plano x igual a una constante y solamente se va a desplazar ahora en y, la derivada en y. Visto por encima, ¿cómo se vería esa curva? Como una recta, ¿verdad? Visto por encima. Miremos. Ahí está. Visto por encima. Vamos a ladearla, y ahí aparece solamente el piso, que x es este, y y es este. No hay cambios en y, es una constante, no hay desplazamientos en sentido hacia arriba de y, hacia abajo de y, solamente hay cambio en x.